noches, caballeros, señoritas. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido el día de hoy? Bien, hoy estamos en una clase de repaso. Yo cogí varias preguntas de las que me enviaron al correo y las miré. ¿Qué más? Manuel, Carla, Natalie, Sharon, José Alejandro, Luz Day, Jesús Alberto. Bien, ¿qué más, prof? ¿Qué mola, Rosa? Bien, Diego, ¿cómo les ha ido en este día? Bien. Entonces, como decía, hoy estamos haciendo una clase de repaso. La idea es que queden claros algunos temas que no se han visto, ¿cierto? Pero recuerden que también pueden ver las clases en el canal de YouTube Puntaje Nacional Colombia. ¿Mm? Eh, Pueden ver los videos, claro. José Rubén, bienvenido. ¿Cómo estás? Como te decía, los videos de las clases pasadas los puedes ver en el canal de YouTube Puntaje Nacional Colombia. También en la página www.puntajenacional.co. Bien, traté de responder todas las dudas de aquellos que me enviaron dudas al correo, pero los que me enviaron hasta el día de ayer. Ayer a las 8 de la noche. Emma Henry. Eh, Ya los que me enviaron hoy ya no pude, ya no las respondí. Correcto, pero no se afanen, vamos a tener otras clases de, de preguntas y respuestas. Pero más adelante, cuando terminemos de ver todos los otros temas. ¿Listo? Ahora bien, bueno, si nos queda tiempo, nos conectamos a la red y miramos las preguntas que me enviaron. ¿Correcto? Pero si nos queda tiempo. Hola Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, por otra parte, esto es un anuncio parroquial que tenemos el día de hoy. El próximo miércoles no va a haber clase de biología. El próximo miércoles no va a haber clase de biología. ¿Correcto? Ah, me engañaste, Silvia. Bien, porque la clase la voy a dar el lunes. El lunes voy a dar la clase. ¿Ok? A la profesora de química se le presentó un inconveniente, entonces cambiamos. El lunes a las 5:30 doy la clase. ¿Correcto? Y la profesora de química da la clase el miércoles. ¿Correcto? Solo por la próxima semana. ¿Listo? Solo por la próxima semana. No, Vanessa. No, 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 no. A mí la única química que me gusta es la de meterme en una cocina y preparar comidita. De resto no más. Solo por la próxima semana, Jonathan. No más. Solo por la próxima semana. ¿Vale? Entonces comencemos con las dudas. ¿Les parece? Gracias, José Alejandro. Siguiendo con el tema de las preguntas. ¿Qué parte de biología estudia? Desde la que va desde la B hasta la A. Es decir, biología. Todo. ¿Por qué? Porque el saber se centra en todo. Pero los grandes temas son los que ya habíamos hablado. ¿Cierto? Homeostasis en los seres vivos. ¿Cierto? Herencia y reproducción. Todo lo que tiene que ver con evolución. Ecosistemas.
No, Luisa, no creo que nos toquemos mucho de bioquímica porque primero en el saber no se pregunta casi y segundo, pues eso se lo dejo a los que saben más que son tal vez la de química. Lauren, el siguiente tema es todo lo que tiene que ver con relaciones ecológicas. No, no, Henry, vuelvo y repito, no es que no haya clase, es que cambiamos con la profesora de química, yo voy a dictar el lunes y ella dicta el miércoles, ¿correcto? Ya vamos a mirar que me llegó esa pregunta al correo, Jaime. Mateo, eso no lo hemos visto, todavía no te lo respondo. Perdón, no, la biología es muy bonita como carrera, es excelente, es una de las carreras más hermosas que tú puedes ver. Sí, ya acabamos la genética, Mariana. Básicamente son los temas que preguntan en el saber. Preguntas combinadas con biología y química, no que yo sepa. Eso es falso, José Rubén. No, el lunes no es festivo, Juan. Sí, relaciones ecológicas, Jonathan. No, Paula, no creo que veamos mucho de bioquímica. Eso es muy especializado. Nos falta ver relaciones ecológicas, conservación de la energía, evolución y clasificación. Cuatro temas. Ya las vimos, Vanessa. Auxinas, giberelinas, ya las vimos en la clase de fisiología. Nosotros continuamos de largo, Alexander. Aide, la biología me gusta porque estudia todo. La biología es una carrera completa, estudia todo, 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 desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y todo lo entremezcla y mira todas las relaciones. Es una carrera muy compleja, muy hermosa y que, la verdad, como dicen por ahí, esa pequeña parte se llama felicidad. O sea que Nuri dice que lo vamos a ver en biología y yo digo que lo vamos a ver en química. Lo que pasa es que, bueno, repito, es que la bioquímica es ya mucho especializada y en el saber no lo preguntan. Entonces, pues casi no tocamos ese tema. Yo lo toqué tangencialmente cuando vimos algo de las moléculas esenciales y algo tangencial cuando vimos lo que eran las purinas y las pimidinas, pero fue muy tangencial, ¿cierto? Sí, claro, todas son ciencias naturales, todas tienen que ver con la ciencia de la naturaleza. Por eso es que están en un solo apartado en el saber. Yo casi que digo que la biología me eligió a mí, Henry. Yo estudié en un principio ingeniería mecánica. Bueno, ¿entramos en batería? Sí, correcto, Carol. César, refresca la página para que nos deje congelar. Correcto, Luisa. Bien. Ana Karina, medicina como carrera muy buena. Al que le gusta, excelente. Porque es una carrera donde no necesita mucho compromiso, por lo tanto, necesita necesariamente que les guste. Bueno, vamos a continuar con el tema. Entonces, esta fue una de las preguntas que me envió, creo que fue Karen que me envió esta pregunta. Y ella me preguntaba, bueno, ¿cuáles son las estructuras que pertenecen al sistema de endomembranas? ¿Qué son las endomembranas? Si el cario... ¿Qué? Ahora se me olvidó. Si la carioteca pertenece al sistema de endomembranas, si no estoy mal. ¿Correcto, Karen? Bien, primero para todos, para que todos nos sintonicemos, ¿cierto? Todas las
El sistema de membranas internas que tiene la célula pertenecen al sistema de endomembranas, ¿cierto? Desde el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los lisosomas, las vacuolas, las vesículas, ¿cierto? Todo eso pertenece al sistema de endomembranas, todas las membranas que son internas. ¿Mm? Tal vez yo nunca lo mencioné como endomembranas, lo llamé como membranas internas, pero es lo mismo. Asimismo, ella me preguntaba algo de la carioteca. ¿Mm? Entonces, bueno, lo que son el cloroplasto y la mitocondria, ¿cierto? El cloroplasto y la mitocondria. ¿Por qué Dust? ¿No suena bien el micrófono? ¿Todos escuchan bien el micrófono? El problema entonces es tuyo. Listo. Sí, sí, las células humanas son las más animales, aunque tienen algunas diferencias. Dependiendo del animal, dependiendo de la célula humana. Eh, entonces, todas las membranas que tiene la célula que son internas, las células eucariotas, porque las células procariotas no poseen endomembranas, no poseen ningún sistema interno con membranas, ¿correcto? Entonces, las células eucariotas sí tienen endomembranas, es membranas internas. Como le digo, todo esto pertenece. Y la mitocondria y el cloroplasto también son sistemas de membranas, ¿correcto? Por eso también tienen una doble membrana. Todas estas, ¿se acuerdan cuando vimos la membrana plasmática que yo les dije que era una estructura de bicapa fosfolipídica, ¿cierto? Que eran, a ver, dijimos que eran dos capas de fosfolípidos, ¿cierto? Así era la membrana plasmática o membrana celular, ¿cierto? Eh, claro, Lauren, dependiendo, porque recuerda que las células son especializadas. Entonces no es lo mismo tener una célula de la piel que tener una célula del hígado, tener una célula de un músculo. Todas tienen sus diferencias, ¿correcto? Pero el ADN de cada una de esas células sí es el mismo. ¿Mm? Carol, ¿quién fabrica su propio alimento? Los que tienen cloroplastos. Correcto, Rosana. Endo es dentro. Bien, entonces, esta estructura de la membrana, como la vemos aquí, es la misma que tienen estas membranas y la misma que va a tener esto que es el núcleo. Entonces, la envoltura nuclear o carioteca, ese término no lo habíamos utilizado, la membrana nuclear o carioteca también hace parte del sistema de endomembranas. La diferencia está es que el núcleo tiene doble estructura de membranas. ¿Mm? Entonces, eso es la especialización y eso tiene que ver de la especiación y el tejido donde se creen y la información genética. Entonces, la carioteca, que me recubre el núcleo, tengo la membrana externa que se prolonga y me forma todo esto, pero también tengo una membrana interna que me ayuda a separar aún más toda la información genética que está dentro. ¿Correcto? Algunos, Alejandra, algunos. ¿Qué no entiendes, Laura? Tu pregunta que yo te respondo. Sí, José Rubén, el pie es fuera. Entonces todo esto es dentro de la membrana, es decir que aquí afuera está la membrana y es lo que consideramos la célula, ¿cierto? Todo esto sería la célula y esto sería el sistema interno de membranas que está y por eso se llama endomembranas. Bastantes organelos son membranas, son membranosos, sí señora.
Correcto. Y es el sistema endomembranoso. Todo lo hacen a través de la membrana. Entonces todo sale a través de vesículas o hacia la membrana y la membrana los libera. Sí, el núcleo también es una membrana. Entonces vamos a ver eso. Decimos que las partes del núcleo, que tal vez esto no lo vimos. Sí, más Rafael. Básicamente puede decir que varios organelos son endomembrana. No son endomembrana, hacen parte del sistema de endomembranas. Entonces, sí, 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 por eso es que las procariotas no tienen, yo les dije a ustedes que no tienen organelos con doble membrana. Entonces, decimos que el núcleo, que tal vez esta parte no lo vimos muy claro cuando vimos las partes de la célula, ¿cierto? Decimos que el núcleo está conformado por cuatro partes, grandes partes, ¿cierto? La primera parte es la membrana nuclear o carioteca. En algunas partes lo llaman carioteca, en otras la membrana nuclear. ¿Mm? Sí, Sebastián. Entonces, ¿qué es la carioteca? Es una membrana doble de naturaleza lipoproteica, es decir, tiene proteínas y tiene lípidos. De hecho, en realidad son fosfolípidos. Tiene poros, es semipermeable y se continúa con la membrana del retículo endoplasmático. Correcto, eso se llama la carioteca. Entonces, como vemos aquí en la imagen, el núcleo y la de afuera, que se llamaría la carioteca, continúa y me forma el retículo endoplasmático rugoso. ¿Correcto? ¿Cuál es la función de que, Camila? Come algo, Silvia. Sí, esas estructuras están tanto en células animales como vegetales. La carioteca es este pedazo de acá, este que estoy señalando. Lo que me recubre el núcleo, esto. Esto de acá es el retículo endoplasmático rugoso y este el retículo endoplasmático liso. ¿Mm? A ver, vamos a, para que entiendan un poquito, ¿por qué se llama carioteca? Recuerden que cuando hablamos de cariotipo, estamos hablando de toda la información genética que me hace una especie. Entonces, cuando hablo de carioteca, estoy hablando del sitio donde guardo esa información. Por eso esa membrana nuclear se llama carioteca. ¿Claro? No, ahí está solo la imagen de la membrana nuclear, no hay más partes del núcleo, correcto. Es que el núcleo se forma por la envoltura, por la membrana. Si yo no tuviera esa membrana no tendría núcleo, ¿cierto? Entonces recubre todo el núcleo. Es lo que me forma el núcleo. Uy, buena pregunta, Sergio. Puede que no. Dime, Mateo. Que pasa es que está pasando muy rápido el chat y a veces no alcanzo a responder algunas preguntas. ¿Qué más, David? ¿Cómo estás? Sí, en las dos membranas, las dos, las endomembranas la tienen tanto los vegetales como las células animales. Lo que dibujé en rojo, Camila. Bien, entonces la otra parte del núcleo es el nucleolo, que es uno o varios cuerpos intranucleares, es decir, que están dentro del núcleo, dentro de la carioteca, o sea, que están aquí, cuerpos que están en este pedazo, y que poseen una gran cantidad de ARN, proteínas y ADN. Es decir, el nucleolo es donde está concentrada la mayor parte del material genético. ¿Claro?
tenemos el carioplasma o cariolinfa, entonces es como el citoplasma dentro del núcleo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener algo parecido al citoplasma dentro del núcleo. ¿Mm? Pues si lo quieres poner en esos términos, María José, yo creo que sí, se puede decir que el rugoso tiene varios ribosomas y es el que me ayuda a sintetizar las proteínas. ¿Mm? El liso me ayuda con los lípidos. AID, sí, correcto. El citoplasma sirve como medio de conexión entre todos los organelos, etcétera, etcétera. Y la cariolinfa o carioplasma es lo que está dentro del núcleo y que me ayuda a contener todo el ADN. ¿Correcto? Entonces, la cromatina, como aquí lo ponemos como cromatina, pero en realidad es, básicamente la cromatina es todo lo que son las proteínas y el ADN. ¿Claro está? Entonces, la cromatina es lo que podemos llamar todo el material genético. No solo a todos los estudiantes de medicina es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs mata a mucha gente. Bueno, en el próximo repaso, si ustedes me escriben, le damos énfasis al ciclo de Krebs. Nadie me preguntó acerca del ciclo de Krebs sino hasta ahorita. ¿Mm? Porque está dentro de la membrana nuclear, Jonathan, por eso se llama carioplasma. Hacen la diferencia, es la separación del citoplasma de la célula con el carioplasma, que es el que está dentro del núcleo. No te afanes, Laura, es el ciclo de la respiración. Ella es muy especializada. No, Andrea. Un lípido es grasas, básicamente. Es una sustancia química orgánica, ya lo vamos a ver más adelante. Bien. Karen también preguntaba que cuál es el grupo funcional que le da a los lípidos el carácter hidrofóbico. ¿Mm? En realidad no es un grupo funcional lo que le da el carácter hidrofóbico. Karen, no me sé el rap del ciclo de Krebs. Después me lo compartes para poder saber si sirve o no, no me lo sé. Los ribosomas están compuestos básicamente por ARN. Rosana. Jesús Alberto. Hidrofóbico es que no se mezcla con el agua, ¿cierto? ¿No han escuchado la frase como el agua y el aceite? Exacto, miedo al agua. Pues, es decir, que le tiene fobia al agua, no se mezclan con el agua. Cuando es afín es hidrofílico. Cuando no es afín es hidrofóbico. ¿Correcto? Entonces, los lípidos no se mezclan con el agua básicamente porque el agua es polar, es un líquido polar y las grasas y aceites son no polares. Entonces, por eso es que no hay una gran mezcla. No es que exista un grupo funcional que le dé el carácter hidrofóbico. Y sí, cuando tú tienes un solvente orgánico puedes destruir los lípidos. Algunos solventes que son no polares son donde los lípidos se ven afectados. ¿Correcto? No tiene que ver con los grupos, con el grupo apolar, Karen. Básicamente, tú sabes que el agua es un hidrógeno y dos oxígenos, en donde su estructura lo que hace es que por electronegatividad lo convierta en polar. ¿Mm? En cambio, los lípidos no tienen esa adhesión, son no polares, porque la estructura es muy pesada y no establecen una afinidad como tal. ¿Mm?
pero no es ningún grupo funcional el que le dé el carácter no polar, o por lo menos que yo sepa. Los fosfolípidos son lípidos que tienen una parte fosfórica. Sí, los lípidos son apolares, por eso no se mezclan con el agua. No necesariamente puede, hay muchas razones por las que se puede poner amarilla. Sí, no se mezcla. Los químicos, los lípidos, perdón, los lípidos son cadenas largas. eh, es que esa parte de bioquímica. ¿Para qué me meto con eso si no lo van a ver en el saber? Pero sí es bueno que sepan que es polar y no polar. O apolar, si lo quieren llamar. Fácil. Ustedes han visto. A ver, Laura, ponle cuidado. Ustedes, por ejemplo, han visto el mercurio, ¿cierto? Incluso algunos, espero que no lo hayan hecho, pero de pronto sí ven que el mercurio forma bolitas, ¿cierto? Y el agua no, el agua se esparce. Es porque el mercurio es no polar, ¿cierto? Entonces por eso el mercurio tampoco se mezcla mucho con el agua. El aceite no se mezcla con el agua. Entonces por eso es que cuando ustedes se echan bloqueador o bronceador, sobre todo las niñas, y se bañan, el agua resbala, queda una capa, no se mezclan con el agua. Porque el agua es polar y los lípidos son no polares, ¿cierto? Sí, yo tengo, me merezco un 5. Cuando estamos hablando del agua normal, no. El agua transmite la energía y la corriente, básicamente es porque tiene iones disueltos en ella. Sí, Jonathan, correcto. Polar es algo que atrae. Sí, aire. Llamémoslo único metal líquido, no el único metal líquido a temperatura ambiente. Y el aceite es no polar. Porque el mercurio atrapa las partículas de oro. Sí, pero cuando forma enlaces no polares. Por lo menos no, los lípidos no atraen agua con el agua. Pero un aceite en otro aceite sí se pueden mezclar. Sí, los lípidos son hidrofóbicos. No, nuestro cuerpo no es hidrofóbico como tal. Uy, buena pregunta. No sé, Sergio Radical. Me corchaste. Yo supondría que sí y que diría que es polar. Laura, para eso estamos. Bueno, continuemos. ¿Listo? Jesús Alberto, ya te expliqué los compuestos que forman mercurio. Lo que pasa es que el mercurio básicamente no lo encontramos tan solo como mercurio, sino como otros compuestos. Por eso es que te estoy hablando. Bien, entonces continuamos. Otra pregunta que me hacía Karen, porque Karen fue la que me llenó el correo de preguntas. No quiere decir que esté mal, está bien, porque para eso estoy para responderlas. Me preguntaba es, bueno, ¿qué organelos tiene un glóbulo rojo maduro? Los glóbulos rojos son células que han madurado y se han especializado mucho. ¿Mm? Al ser tan especializadas, han perdido ciertos organelos
y los han reemplazado, por ejemplo, con la hemoglobina. ¿La hemoglobina qué hace? Atrapa mejor el oxígeno para poder, para poder transportarlo. ¿Mm? Pero también tiene algunos iones y algunas otras cosas dispersas en ella. Ahora bien, Karen, no te confundas. Karen, ¿estás por ahí? Sí. Ah, ya te vi. Son los glóbulos rojos de los mamíferos los que no tienen núcleo. No son especializadas, cumplen una función diferente, Laura. Entonces, los glóbulos rojos de los mamíferos son los que no tienen núcleo. Porque en las aves se ha encontrado que sí tienen núcleos, algunas. Y en los dinosaurios también los glóbulos rojos tendrían núcleo. Estos se reproducen, Cassandra, no tanto como ellos, sino son fabricados en ciertos órganos que tienen esa función, como el vaso, ¿cierto? Como el centro de los huesos largos, como el fémur. ¿Mm? Ahí se producen. Pero ellos como tal no se dividen, porque no tienen núcleo para ese. ¿Mm? Ahora bien, César, resulta que decimos que las venas son rojas y las arterias, ¿qué? Perdón, corrijo. Las arterias son rojas y las venas son azul verdoso. Y eso tiene que ver con que el oxígeno hace que se vea de color más rojo y el color visual del CO2 que transportan en las venas se ve azuloso. Pero la sangre sigue siendo roja. Bueno, Jean Paul. eh, decimos que la sangre oxigenada por lo general va por las arterias, aunque como ya vimos en la clase, todo lo que salga del corazón se llama arteria y todo lo que llegue al corazón se llama vena. ¿Mm? No, las que son azules es la sangre con eh, dióxido de carbono y las rojas es la sangre oxigenada, Laura. Correcto, Karen. Todas las que salen del corazón se llaman arterias. Por eso es que hay una arteria que lleva sangre sin oxigenar, que ¿cuál es? La pulmonar. Y todas las que llegan al corazón se llaman venas. Y todas llevan sangre sin oxigenar a excepción de la vena pulmonar, que ya viene con oxígeno. Ahora bien, sí, Karen, no tiene ningún organelo. Hay una discusión grande que dicen que por qué entonces son considerados células. Si, por ejemplo, los trombocitos, ¿cómo se llaman? Las plaquetas son pedazos de células e incluso ya alcanzan a tener algo más de organelos, no son consideradas células. Lo que pasa es que estas ya son muy, 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 muy especializadas. Sí, Jean Paul, básicamente sí. Pues los desechos van por toda la sangre y van eliminándose a través del hígado que lo filtra o a través de los riñones que lo filtra, ¿cierto? Sí, las venas transporten sangre con CO2 después de pasar por todo el organismo. Sí, se dice glóbulo rojo maduro porque son los que pierden el núcleo, los que ya están grandecitos. Dime, Luis, ignorado, ¿por qué no? Repite la pregunta, por favor. Los glóbulos rojos como tal no hacen, los glóbulos rojos maduros como tal no hacen mitosis. El CO2 sale de todo el proceso de respiración. Recuerden la fórmula que habíamos visto de la respiración, que tenemos que C6H12
O6 más oxígeno que me produce CO2 más H2O. Que este es obviamente está sin balancear, ¿cierto? Entonces decimos que cuando el oxígeno me ayuda a, pues cuando yo oxido la glucosa para poder ser utilizada y que me genere energía, yo voy a producir CO2 y H2O. Este es el proceso de respiración. Es un proceso normal. De ahí sale el CO2. Eso es Alberto. La coagulación de la sangre, los trombos se forman por las plaquetas. Entonces esos son pedazos de célula que me forman a mí un tapón como una represa, por decirlo así, y van formando ese taponcito. Jean Paul, el de cuatro cavidades, el de tres y el de dos incluso tienen diferencias. Entonces, el de dos cavidades solo tiene una aurícula y un ventrículo. ¿Mm? Ahí hay una mezcla de la sangre y eso se da en peces sobre todo, es decir, son de sangre fría. Cuando yo tengo uno de tres cavidades, tengo dos aurículas, un ventrículo. También hay una mezcla de sangre y ese básicamente se da en anfibios y reptiles. Y el de cuatro cavidades no se llama una circulación completa porque ya no hay mezcla de sangre y ese se da básicamente en aves y mamíferos, es decir, los animales de sangre caliente. ¿Correcto, Jean Paul? Sí, falta de glóbulos rojos produce anemia, Laura. Y como no tengo oxígeno para oxidar el azúcar, por eso es que las personas anémicas se ven pálidas, como sin energía, con mucho sueño. La hemofilia, Cassandra, es cuando yo no tengo la capacidad de hacer una coagulación medianamente rápida y pierdo mucha sangre. Es decir, que con cualquier corte yo puedo generar una gran hemorragia porque no hay una coagulación de la sangre, no hay plaquetas que me coagulen la sangre. ¿Mm? El CO2 llega a los pulmones, se elimina y vuelve a entrar oxígeno, Jesús Alberto. Sí, básicamente es una fórmula de la combustión. O sea, nuestro proceso de conseguir energía es una combustión. El agua la eliminamos a través de los riñones, Laura. O la utilizamos. O con el sudor. ¿Mm? Sí, me forma una presión mientras yo reparo el daño que se formó. Sí, los glóbulos blancos también maduran, Camila. Ellos maduran en otros sitios, como por ejemplo los linfocitos maduran en el sistema linfático. Oiga, vean la hora. ¿Vamos a descanso o seguimos con la clase de repaso? Hay glóbulos blancos que se crean también en órganos como del sistema, los nódulos linfáticos. Bien. Es que imagínense, todavía estoy con las mismas preguntas de Karen, no he podido pasar más allá. Sí, básicamente estás pulsando el CO2. La sangre se genera con agua, con glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, etcétera, etcétera. Los glóbulos blancos ayudan a la defensa del organismo. Correcto, Alejo Casti. Alguien me preguntó cuáles son las diferencias entre la timina y el uracilo. No me acuerdo quién fue. Si está por ahí, levante la mano ahora o calle para siempre. Ah, estuviste leyendo la pregunta del saber de la anemia falciforme, ¿cierto, Andrea? La anemia falciforme es cuando los glóbulos rojos están con una forma diferente y entonces no son reconocidos por el virus de la malaria. Entonces por eso no les da.
Bien, Kare, terminamos contigo. Creo que había otras, pero creo que eran muy específicas. Si te quedó alguna duda, por favor me escribes. Jaime Esteban, listo. Entonces, la diferencia entre timina y uracilo, básicamente, así para ponerlo rápidamente, la timina del ADN, el uracilo del ARN. La diferencia molecular entre el uracilo y la timina es que la timina tiene un grupo metilo en el carbono 5 del radical de la pirimidina. ¿Claro? Entonces, cuando vemos, es esto. La timina posee este grupo metilo acá. De resto es lo mismo. Posee un enlace O, tiene NH, otro enlace LO, otra NH, ¿cierto? Pero está ese grupo metilo. ¿Cuál es el grupo metilo? ¿Quién me dice cuál es el grupo metilo? Ah, bueno, mentira, ustedes no deben haberlo visto todavía. El grupo metilo es CH3. Un metil, sí, correcto. CH3. O sea, aquí hay un CH3. O en realidad sería. Este grupo es el único que hace la diferencia en cuanto a estas dos. Que la timina tiene este grupo y el uracilo no. Muy sencillo. Pero como le digo, eso es parte de la bioquímica que no es. ¿Correcto? Bien. Correcto, pero como esto es química, no nos vamos a centrar mucho en esto. ¿Listo? ¿Por qué, Jaime? Pregunta todo lo que tiene y yo te respondo. Porque el enlace se hace con el carbono, no con el hidrógeno. Entonces por eso se pone así. Jean Paul, eso sí toca preguntarle a Nuri porque eso es más de química. Dime, Silvia. Si uno expulsa CO2. No, no. Pues les va a parecer en cuanto a ya más elaborada la pregunta como las hemos visto. Pero así como tal, no. ¿Correcto? Eso es más química orgánica. Hemoglobina. Hemoglobina, Camila. ¿De qué quiere explicación, Jean Paul? Sí, CO2 y otros compuestos, Sebastián. Bueno, entonces, habíamos visto, el metil es esto, es el grupo CH3, ¿cierto? Habíamos visto que en las bases nitrogenadas había dos pirimidinas, que eran la timina, y la citosina, que eran anillos sencillos, y las purinas, que eran anillos dobles. No nos metamos más allá, porque eso es parte de una bioquímica que no vamos a ver ahorita, ¿listo? Sino que sepan diferenciar la timina y el uracilo y que sepan que la timina va en el ADN y el uracilo va en el ARN, ¿correcto? Ya. Bien, continuemos. Esta pregunta no me acuerdo quién me la envió. ¿Se alcanzan a ver la imagen más o menos? Los nucleótidos son las bases nitrogenales, los pares de bases nitrogenadas, Laura. Si estamos hablando de ADN y de ARN, José Rubén. ¿No se ve nada de la imagen? Esta imagen me la envió, yo no me acuerdo quién fue que me la envió, ¿cierto?
en donde querían que explicara, entonces dice, mediante técnicas bioquímicas, un biólogo celular, supongo que dice define, la siguiente secuencia de bases nitrogenadas en una cadena de ADN que está siendo transcrita. Entonces dice que tenemos adenina, timina, citosina y guanina. De acuerdo con esto, se puede esperar que la secuencia de bases nitrogenadas del ARN formado sea ¿cuál? Entonces, uno aquí, si yo tengo adenina, formo uracilo, porque estamos hablando de ARN, ¿cierto? Si tengo timina, formo adenina. Si tengo citosina, tengo guanina. Y si tengo guanina, formo citosina. Entonces, uracilo, adenina, guanina y citosina. Como ven, la respuesta es la C. La persona que me lo envió, no sé si está por acá, que también él me preguntaba si estaba bien. Sí, está correcto y esta es la secuencia correcta de cómo hacerlo. ¿Vale? Sí, es que la biología es fácil, Vanessa. Es hermosa y fácil. De pronto creo que más adelante hay algunas preguntas de eso, Laura. Bien. También me envió esta pregunta. Esa de no estoy mal me las envió. ¿Quién fue? María Isabel, tal vez. Entonces, las proteínas son biocompuestos de importancia vital en el funcionamiento y constitución y se sintetizan en los ribosomas mediante la transcripción y la traducción del mensaje de ADN de la célula. ¿Mm? Si el ADN inicial en una célula está conformado por ACN, yo no sé por qué acá está N, aquí hay algo mal, GTC y CTA. De acuerdo con esto, se puede esperar que la frecuencia de bases nitrogenadas en el ARN transferencia sea. Entonces, aquí ya tenemos en el de transferencia. Correcto, entonces nuestro primero sería A, C, si eso es una N, yo no sé por qué está ahí N. Vamos a dejarlo aquí en blanco porque N no hay. Esa N no existe, ahí está mal el, la pregunta, ¿cierto? Porque N no existe. Entonces ya vamos a ver si la podemos responder. Aparece GTC y CTA. Esto es en el ADN. Después viene aquí, ADN. Después viene el ARN mensajero, ¿cierto? Entonces si tengo adenina, voy a tener uracilo, guanina, aquí no sabemos. Tenemos citosina, tenemos adenina, tenemos guanina, guanina, tenemos adenina y tenemos uracilo. Y el de transferencia tendríamos adenina, citosina, no sabemos. Tendríamos guanina, timina, timina, citosina, citosina, uracilo, adenina. ¿Correcto? La respuesta, ¿cuál sería? No está. Pues descartamos estas porque tiene timina. Sería alguna de estas dos, pero en realidad no es ninguna. Como quien dice, esta pregunta está
mal. Esta pregunta no está bien. Ah, sí, correcto, gracias. Es GUC, GUC, tienes toda la razón, gracias. Pero en vez de timina tiene uracilo o Sofía. Esta pregunta está mal, no sé de dónde la sacaron, la persona que me la envió, pero esta pregunta está mal. ¿Correcto? No es que ninguna me da. Si tuviera que escoger alguna, yo diría que ellos quieren que sea esta, la B. Pero, ¿por qué será RN mensajero? Correcto, Sergio. De resto, ¿correcto? Entonces, y a su vez me envió esta. Pero esta pregunta hace falta una cadena anterior, una pregunta anterior, un contexto anterior. Por eso no la puedo responder. La dejo ahí para que la persona que me la envió me envíe, por favor, si hay algo antes o un contexto o una imagen, porque yo no puedo definir, porque no tengo nada. Me dice que hay unas ARN que paran y otras, etcétera, etcétera. Pero yo no tengo la cadena anterior, entonces esta no la puedo responder. La puse ahí, nada más es para eso. ¿Listo? Entonces, por favor, la persona que me lo envió, para que me envíe si hay algo anterior para poderla responder. Alguien me envió esta pregunta. No me acuerdo quién fue. La próxima vez voy a escribir en la diapositiva quién me la envió para dar los créditos. ¿Listo? Entonces, el cultivo de tejido en el laboratorio ha permitido obtener plantas de tabaco a partir de granos de polen. Claro, Juliet, no hay ningún problema. El ARN mensajero es el que yo saco directamente del ADN y el de transferencia o transcriptor es el que yo tengo en el ARN que me sirve para acoplarlo. Entonces yo vengo aquí, viene mi ADN mensajero, ¿cierto? Y este está aquí y simplemente es el que yo encajo acá. Entonces, para poder yo hacer los enlaces debo tener las bases contrarias. Pero el que voy a leer es el mensajero, no el que está aquí, ¿correcto? Entonces, la diferencia entre el ARN mensajero es el mensajero el que me lleva la información y el de transferencia, el que está en el anticodón o el que queda en el ARN, ¿correcto? Gracias, Jesús Alberto. ¿Esta la enviaste tú? Listo. Entonces, dice, el cultivo de tejidos en el laboratorio ha permitido obtener plantas de tabaco a partir de granos de polen, ¿cierto? Producto de la meiosis en las anteras. ¿Qué preguntó Juliet? Por favor, me repite, Juliet. Una célula somática son las células que no son sexuales, es decir, las que tienen la carga completa. Las anteras es el órgano reproductor masculino de las flores. No sé si te acuerdas que teníamos aquí los pétalos, ¿cierto? Aquí tenemos una estructura así, algo así, que este es el ovario, ¿cierto? El estigma, que era por donde entraba el polen, y aquí tengo unos filamentos, el filamento con la antera, aquí es donde se produce el polen. ¿Mm? Bien, Jesús, enviaste bastantes preguntas, eso está bien. Entonces dice,
El cultivo de tejido en el laboratorio ha permitido obtener plantas de tabaco a partir de los granos de polen. Es decir, cogen el polen, que el polen es la célula reproductora masculina de las plantas, ¿cierto? Es decir, sí, Karen, vimos algo de botánica, algo de la fisiología. Eso lo puedes ver en el canal de YouTube, Puntaje Nacional Colombia. ¿Vale? O si tienes dudas, pues me las envíes. No, no, en el ICFES créeme que eso no pasa, para que pase una pregunta así, es muy difícil porque es un panel de varios especialistas que están haciendo las preguntas. ¿Mm? Entonces no se afanen por eso, no se afanen por eso, Laura, César, todo eso, ¿listo? Entonces, volviendo al tema, entonces, a partir de granos de polen, producto de la meiosis, es decir, esta es la célula reproductora masculina de las plantas. Si es de la meiosis, ¿cierto? Y dice que en una célula somática yo tengo 24 cromosomas. ¿Cuántos voy a tener en la célula reproductora? ¿Ah? ¿Cuántos son? Si hay meiosis. Ustedes díganme ustedes cuántos son. Si en las somáticas, es decir, en todas las otras células de la planta tengo 24, en la reproductora, ¿cuántos voy a tener? Correcto, muy bien. Bien, Juan, Andrea, Laura, María José, Cristian, Angie, Silvia, Mariana, Julián. Excelente. Ya todos lo como que lo han captado más o menos, ¿cierto? No hay de. Resulta que en la célula reproductora yo tengo la mitad de cromosomas, María José, lo mismo, la mitad de cromosomas, ¿cierto? ¿Por qué dices quedó cerca? Correcto. Entonces la respuesta es muy fácil. ¿Cuál es? La B. ¿Correcto? La respuesta era muy sencilla, porque eso ya lo hemos visto y mire, casi todos cogieron de una. Me alegra mucho que hayan entendido cómo era. ¿Qué quieres que repita, Andrés? Exacto, la célula reproductora tiene la mitad de cromosomas que una célula somática, porque la célula somática hace meiosis y sale la mitad de la información genética. ¿Correcto? La germinación es cuando hay una fecundación, después hay algunas hormonas que se llaman las auxinas que ayudan a que la planta crezca y salga y por fototropismo y geotropismo salga y germine la planta, crezca. Esa clase es la de fisiología vegetal, que hablamos de las plantas. Sí, serio, así tal cual. Sí, salen cuatro células, pero recuerdan que está la somática 24, duplica la información, da 48, hay mitosis, queda cada una con 24 y vuelve a dividirse y queda uno con 12. ¿Listo? ¿Correcto, Cassandra? ¿Correcto, Alex? Perdón, Alexander. Sí, 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 pero estamos hablando es de la cantidad de células, no la cantidad de cromosomas. ¿Correcto? Bien, continuemos. Alguien me envió esta pregunta. Creo que también fue Jesús.
Sí, las células somáticas de hecho hacen mitosis. Para reproducirse, las células somáticas hacen mitosis. ¿Correcto? Entonces, esta la envió también, como dice la profe de inglés, Jesus. Y dice, por cada cromosoma que se forme, una fibra del uso cromático lo dirige durante el proceso de reproducción celular. Ya en anafase se divide el cromosoma y forma dos cromátides. Por lo anterior podemos asegurar que durante la reproducción celular el número de fibras, cromosomas y cromátidas, ¿cierto? Siempre es igual. En la anafase la cromátidas duplica el número de cromosomas y de fibras. En anafase las cromosomas son la mitad del número de cromátidas y de fibras. Siempre es variable. Sí, sé que se ve borroso, por eso la estoy leyendo. Entonces, aquí claramente dice que por cada cromosoma, ¿cierto? Una fibra del uso cromático se dirige durante el proceso de reproducción, ¿cierto? Y en la anafase se divide el cromosoma y forma dos cromátidas. Entonces, decimos que el número de fibras, el de cromosomas y cromátidas, siempre será igual. O en anafase las cromátidas se duplican al número de cromosomas y de fibras. Sabemos que cuando se divide, ¿cierto? Las fibras empiezan al dividirse las cromátidas, voy a tener el doble de cromátidas que el número de cromosomas, ¿cierto? Y como cada una debe estar adherida a una fibra, entonces decimos que la respuesta es la C. ¿Correcto? Porque cuando está el uso mitótico y está unido, está bien, pero cuando se empieza a separar, voy a decir que el número de aquí voy a tener una cromátide, ¿cierto? Con cada fibra, pero la mitad de cromosomas que tenía, ¿correcto? Sí, sí, Laura. Asimismo, Jesus envió esta otra. Los organelos celulares involucrados para la función clave de los autótrofos y heterótrofos son en ese mismo orden. Algo así, Vanessa, algo así. Rubén, ¿por qué? Porque las fibras están adheridas a las cromátidas. Y cuando yo lo separo, el cromosoma, que era como una X, y se divide en dos cromátidas. Entonces voy a tener la mitad de cromosomas que las que eran de cromátidas. ¿Correcto? Sí, en esta es otra de Jesús. Esa es la anafase, César. Anafase. Miremos esta. Es muy fácil. Si yo estoy hablando de autótrofos, quiere decir que hay cloroplastos. Y dicen que es en el mismo orden, entonces ¿dónde está cloroplastos de primeras? En la D. Esta era muy sencilla, ¿correcto? Jesus. Nosotros ya habíamos hablado de eso. Nosotros sí podemos decir que tiene 46 cromosomas, pero en realidad son 23 pares. Ojo con eso. Entonces recuerda que cuando yo hablo de autótrofo es porque tengo cloroplastos que son los que me fabrican mi alimento. Autótrofos que fabrico mi propio alimento. Heterótrofos que lo fabrica otra persona, que lo tomo de otro lado, ¿sí?
Entonces, cuando hablo de organelos celulares involucrados por la función clave de los autótrofos, tengo que hablar de cloroplastos. Sí, claro, podría ser la mitocondria, pero como aquí me dicen que son en ese mismo orden, pues tiene que ser cloroplastos y lisosomas. El lisosoma es clave, pero no tan clave como la mitocondria, ¿sí me hago entender? Pero es que no hay ninguna que me diga mitocondria. Hay una que me dice mitocondria y cloroplasto, pero no es el mismo orden que aparece aquí. De autótrofo, yo sé que es cloroplasto. Y ya, con eso la resuelvo. Exacto, entonces, cuando hablamos de cloroplastos, porque produce su propio alimento, y entonces, si hablamos de heterótrofos, los lisosomas son los encargados de la digestión celular. Exacto, Sergio. Si primero hubiera estado en la otra, el cloroplasto sería esa. Pero como no está, sí, es que es el problema cuando uno coge algunos libros de gente que hace preguntas por hacerlas. Hay que saber que sea una editorial seria, de donde yo saco las preguntas para poder, porque recuerden que lo importante es que las preguntas tienen una estructura. ¿Mm? María José, un autótrofo es que produce su propio alimento, como las plantas, ¿cierto? Heterótrofo es que no produce su propio alimento, sino consume de otros. ¿Mm? ¿Claro? Esa es una buena pregunta. A veces no se sabe, para eso hay que conocer. Pero si es una editorial seria, por lo general hacen una revisión exhaustiva. La mitocondria de la respiración celular, Sergio, de la energía. Sí, Alejo Castro, nosotros somos heterótrofos. Otra de Jesus. Bueno, claro que aquí me quedó mal el título. Esta no es de genética. Esto no es genética. La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual causada por una bacteria que comienza a multiplicarse en la uretra y de ahí se extiende a los órganos reproductores. ¿Mm? Si una persona toca sus genitales infectados y por casualidad se toca los ojos, puede presentarse una infección que conduce a la ceguera. ¿Cuáles de los siguientes comportamientos evitarían que un enfermo de gonorrea transmita esta bacteria a los ojos de sus familiares? Pues fácil, lavarse las manos. Si yo me lavo las manos, pues puedo tocar los ojos. Usar anteojos oscuros, la otra, si ven cómo es sumamente sencilla. Solo hay que leer, básicamente. ¿Ve de Bilbia? ¿Listo? Continuemos. Esta no me acuerdo quién la envió. Que decía, en una población de gallinas, el tamaño del huevo y la resistencia a una cáscara están determinados por los siguientes genes. ¿Cierto? No, Checho. Pero estás contabilizando, Jaime Esteban. ¿Cuál pregunta? ¿Esta de las gallinas? No, esto es muy fácil. Sumamente fan. Sí, Vanessa, eso es Mendel. Entonces dice, en una población de gallinas el tamaño del huevo y la resistencia a la cáscara están determinados por los siguientes genes. G mayúscula huevos grandes, G minúscula huevos pequeños, R cáscara resistente, R cáscara frágil. ¿Correcto?
Si se quiere tener una producción en la que todos los huevos sean grandes con cáscara resistente, es necesario cruzar las gallinas con qué genotipo. Y me dan estas opciones. Me dan estas opciones. ¿Cuál sería la opción? Entonces aquí podríamos hacer todos los cuadros de Punnett que quisiéramos, ¿cierto? Todos los cuadros de Punnett que quisiéramos para mirar esto. Pero para asegurar que todos, como dice la respuesta, todos sean grandes y con cáscara resistente, que todos sean así, ya sabemos por la tercera ley de Mendel que me da una proporción del 9, 3, 3, 1. Es decir, donde como el 50 y pico por ciento van a ser como yo los necesito. De resto no. En yo voy a tener algún porcentaje de huevos que van a ser de cáscara, de huevos pequeños y de cáscara. Lo mismo acá, porque si yo cruzo esta R con esta R, el único que me da un porcentaje para decir que todos, absolutamente todos, la respuesta es la A. Porque recuerden que cuando yo tengo un homocigoto, la siguiente generación puede salir. Pero es que este es por lo que es homocigoto dominante. ¿Correcto? ¿Correcto? Si descartamos B y D. Y lo mismo la C por esta proporción. Entonces nos queda que la respuesta es esta. Y si ustedes miran, pues es muy fácil, porque yo solo tengo G y R que estos van a ser los alelos. Y de sí pueden ser 4 alelos diferentes. ¿Cierto? Pueden ser los 4 alelos diferentes. Pero como yo los tengo que cruzar con estos, siempre voy a tener los dominantes, por lo tanto, van a salir todos los huevos grandes y con cáscara resistente. ¿Correcto? Exacto. Porque las demás opciones es R minúscula con R minúscula o G minúscula con G minúscula. ¿Correcto? La clase se acaba. Ya se va a acabar. En esta pregunta, alguien también había quedado con duda. No me acuerdo quién fue que me envió esta que había quedado con duda. Entonces vamos a mirar. Igual recuerden que nosotros nunca hemos acabado a tiempo. Entonces, pues, igual los que quieran abandonar, pueden abandonar. Sí, Laura, esta pregunta ya la vimos. Pero alguien había quedado con duda de por qué la respuesta era la C. Ah, no, yo no puedo asegurar que estés o no estés loca, pero sí seguramente ya vimos esta pregunta. Laura, tú la enviaste, sí señora. Claro, para los que no conocen el correo es biología, voy a escribirlo acá, biología arroba puntaje nacional.co. ¿Correcto, Cassandra? Sí, nosotros ya vimos genética. De hecho, la vimos la clase pasada y la antepasada. Entonces, si decimos que está terminado por estas proteínas, alanina, cisteína y valina, en donde la alanina codifica con GUA,
la cisteína con UGC y la valina con GU. En la siguiente tabla se muestra la secuencia de ARN mensajero, o sea, en esta tabla. Al cosechar los tomates observa que algunos presentan manchas blancas en la superficie. Estas manchas se deben a una mutación en uno solo de los nucleótidos del ADN que forma la proteína. ¿Cuál de las siguientes secuencias de ADN presenta esta mutación? Entonces, tenemos que coger el ARN mensajero, ¿cierto? Y pasarlo a ADN. Entonces, si tenemos guanina, ¿cierto? Y lo vamos a pasar al ADN. Entonces, si vamos a pasar al ADN, este sería C, A, T. O sea, ya por ende, no, todavía no descartamos. Decimos que este es A, C, G. Y esta sería C, A. Entonces buscamos en cuál de todas hay una única mutación. Entonces, como vemos, en esta hay dos mutaciones. Entonces, esta no nos sirve. ¿Correcto? ¿Correcto, Laura? Miremos esta. Esta no tiene mutaciones. Si ves que en esta no hay ninguna mutación, entonces no nos sirve porque yo lo que estoy buscando es la que tiene la mutación. Miremos esta. Esta tiene dos mutaciones. Es más, muta todo esto. Entonces esta tampoco nos sirve. En cambio aquí la única mutación es que debería ser citosina y es guanina. Solo tengo una mutación. Por lo tanto, la respuesta es la C. Por eso es que la respuesta es la C. ¿Claro, Laura? Ahora sí te quedó más claro. Sí, hay que entender la pregunta y leerla bien. ¿Qué es lo que me están preguntando? Todos se afanaron a decir que era la B, pero no. Lo de la mutación es que cambia algo en el ADN y me cambia la proteína, ¿sí? Por eso es que aquí cambió. Si ven el ADN debía tener esta secuencia. Si ustedes ven, es lo mismo, pero solo cambió esta letra de acá cambió. Quiere decir que hubo una mutación. ¿Correcto, Juliet? Tan tierna, Sofía. No, Vanessa, no es la B, es la C. ¿Por qué escogemos estos tres primeros? Porque me dicen que es alanina, cisteína y valina. Correcto, hay tres mutaciones en realidad. Porque debería ser ACG y yo tengo TAT. ¿Sí? Con que solo me cambie una ya hay una mutación. Otra. Dice, el cristalino es una lente convergente que hace parte del ojo humano. En la retina se forman imágenes invertidas. Las siguientes figuras muestran la exposición del cristalino para enfocar objetos lejanos y cercanos. Porque hay una mutación, José Rubén. El cristalino se aplana debido a que los ligamentos suspensorios se tensan y los músculos ciliares se relajan. El cristalino se redondea debido a que los ligamentos suspensorios se relajan y los músculos ciliares se contraen. Entonces, para visión lejana, los músculos se tensan, ¿cierto? Que los ligamentos se tensan y los músculos se relajan.
Y para visión cercana es el contrario. Los suspensorios se relajan y los músculos se contraen. Entonces, si una enfermedad de los ojos, los ligamentos suspensorios tienen poca relajación. ¿Cómo afectaría la visión de una persona que padece esta enfermedad? Entonces, si yo tengo poca relajación en los suspensorios, ¿cierto? Quiere decir que van a estar tensados los ligamentos. Quiere decir que no los voy a poder relajar, por lo tanto no voy a tener buena visión de cerca. Entonces la respuesta es la A. ¿Correcto, Jesús? Bien. Uy, todavía quedan varias preguntas. Entonces miremos esto. El siguiente modelo representa la relación entre la fotosíntesis y la respiración en una célula vegetal. ¿Qué pasó, Ian Camilo o Alexander? Pues claro, en este los suspensorios se tensan y acá lo único que me dicen es que tienen poca relajación, no que no se puedan tensar. Entonces, no se relajan. Entonces, la visión cercana es la que necesita que se relaje. No más, es muy sencillo. ¿Mm? Bien, el siguiente modelo representa la relación entre la fotosíntesis y la respiración de una célula vegetal. Con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes conclusiones se deriva del modelo? La glucosa elaborada en el cloroplasto usada por la mitocondria para realizar la respiración. La mitocondria solo puede realizar el proceso de respiración celular en presencia del sol. El ATP es un producto de fotosíntesis del cloroplasto. El O2 es elaborado en la mitocondria para que los cloroplastos lo usen y liberen fotosíntesis. La respuesta es la, como dice ahí de la A de ahí de. ¿Correcto? Porque aquí claramente se ve que yo produzco la glucosa para que la utilice la mitocondria. ¿Correcto? Las otras no tienen sentido. Si ustedes ponen a mirar, mire, la mitocondria solo puede realizar el proceso de respiración en presencia de la luz. No, es la fotosíntesis que necesita la luz, no la respiración de la mitocondria. ¿El ATP es un producto de la fotosíntesis del cloroplasto? No, el ATP lo produce la mitocondria. ¿El O2 es elaborado por la mitocondria? No, en realidad lo que produce es CO2. No tiene sentido, ¿correcto? Listo. Y vamos acá. Las proteínas son sustancias utilizadas para la regeneración de tejidos. Una célula que presente dificultades para producirlas debe tener algún tipo en la alteración en. Entonces la pregunta es, ¿dónde se fabrican las proteínas? Si ustedes saben dónde se fabrican las proteínas, pueden responder esta pregunta. Muy bien, Andrea. Muy bien, Rosana. Bien, Rosana. Las proteínas, pues sí, en las células, no, en el rugoso sí, pero ¿por qué en el rugoso? Porque es donde están los ribosomas, ¿cierto? Entonces es muy fácil saber cuál es la respuesta, ¿correcto? Entonces, si hay algún problema, que se produce alguna alteración, entonces va a ser en donde, en los ribosomas. Sencilla. Claro, no sé si está aquí la persona que me envió esta pregunta. Dime, Jean Paul. No, las proteínas están compuestas de aminoácidos, Vanessa. No solo expulsar los desechos, sino como es que se encarga como de la secreción celular, ¿correcto? Miremos esta. El paso de agua a través de una membrana biológica desde una región de mayor concentración
de solutos a una de menor concentración se da gracias a un importante proceso. ¿Cómo llamamos el proceso del paso de agua a través de una membrana biológica? Semipermeable. Los lisosomos son organelos que se encargan de llamémoslo la digestión celular. Secretan enzimas y ayudan a que la célula elimine los desechos. Osmorregulación, sí. Ósmosis, muy bien, Andrea. Bien, Jonathan. Bien, Sofía. ¿Lo preguntas o lo dices? Con seguridad, Sofía. Responde con seguridad. Karen, osmosis, osmosis, osmosis. No, José, dilo con seguridad. Diego, no. Hidrólisis no la hemos visto. Dime, Jean Paul. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Sencillo, ¿sí ven? ¿Cómo hemos aprendido? ¿Sí ven que sí hemos aprendido bastante? Ahora miremos esta. La mayoría de ranas macho cantan para atraer a las hembras. Para emitir los cantos es necesaria la contracción de varios músculos del tórax. Sí, es el paso de agua donde hay mayor, no, de menor concentración a la de mayor, sí. No, nada, con seguridad. La mayoría de las ranas macho cantan para atraer a las hembras. Para emitir los cantos es necesaria la contracción de varios músculos. Gracias, Laura. Gracias a ustedes que me ponen cuidado. Para emitir los cantos es necesaria la concentración de varios músculos del tórax. El número de cantos que emiten por unidad de tiempo se conoce como tasa de llamada. La gráfica muestra la relación entre la tasa de llamada y el consumo de oxígeno. Para una especie de rana A. A partir de esta información usted podría suponer que las células de los músculos involucrados en la emisión de llamadas deberían tener abundantes de cuál organelo se encarga de la respiración celular. ¿Cuál es el organelo que se encarga de la respiración celular? Ya revisamos, William, déjame, ya revisamos. Si está al revés, ya revisamos. Mitocondria, mitocondria, mitocondria. Correcto. Muy bien, están volando. Están volando, muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Díganmelo ustedes. La A. Ian, con seguridad. Alejo, es la mitocondria la que se encarga de la respiración celular. Fácil, si ve que se han aprendido. Entonces, muchachos, voy a revisar lo que me estaba por ahí de la ósmosis. Sí, tienes razón, la pregunta está al revés. Tienes toda la razón, pero la respuesta ahí era ósmosis. ¿Mm? Gracias por la corrección, pero como le digo, estas son preguntas que me han enviado ustedes. ¿Mm? Sí, Jesús, no enviaste más preguntas. Pues hubo gente que me envió hoy, pero ya las de hoy no alcancé a ponerlas en la presentación. Entonces, la principal diferencia es que entre la ósmosis y el transporte activo, uno es que la ósmosis es transporte pasivo y no hay gasto de energía. En cambio, el transporte activo sí tiene gasto de energía. Bien, Jesús. Entonces, no necesariamente porque el transporte activo no se encarga de transportar agua, William. Sí, Jonathan. Ya la clase se acabó. Entonces, muchachos, recuerden darle like a los videos, visitar la página de YouTube Puntaje Nacional Colombia, ¿correcto? Y cualquier duda
escríbanme al correo, por favor, de lo que ya hemos visto, con eso las demás las podemos dejar ahí. Laura, es un placer para mí poderles colaborar. Cualquier cosa al correo, con muchísimo, con muchísimo gusto. Listo, Karen, que estén bien, que tengan buena noche. El transporte activo de pasar algunas sustancias como iones sodio y iones potasio. Listo, gracias Sofía, gracias. No, no, adópteme maestro. Listo Sofía, no hay ningún lío. Hasta luego Jesús, gracias por la cantidad de preguntas. Aunque ya sé que a todos los profesores le dijiste exactamente lo mismo. Nos vemos, que esté muy bien. Nos vemos. Y chao, profe Mónica. Que estén bien. Chao.